Hola mis queridos hermanos y hermanas, hoy es jueves sediente, vamos a apagar nuestra sed con la palabra de Dios. Fui dirigida al libro de Marcos capítulo 12. Si yo le tendré que poner un título a este capítulo, yo le pondrá Si solo haces esto, ¿ok? En este capítulo vamos a escuchar a Jesús hablando, vamos directamente a la Biblia, saquen su Biblia y vamos a hacer esto juntos y vamos a escuchar lo que Jesús tiene que decir, ¿ok? Ahora empezando con los primeros versículos 1 al 12, esta es la parábola de los labradores malvados. Primer versículo. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Versículo 2. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos parte de la cosecha. Versículo 3. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Versículo 4. Entonces les mandó otro siervo, a este les rompieron la cabeza y lo humillaron. Versículo 5. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó otros muchos, a unos lo golpearon y a otros lo mataron. Versículo 6. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Versículo 7. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Versículo 8. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Versículo 9. ¿Qué haría el dueño? Volverá a acabar con los labradores y dará el viñedo a otros. Versículo 10. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que se desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 11. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Versículo 12. Cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Aquí en los versículos 1 al 12 es la historia de Jesús contando la parábola de los labradores malvados, como leímos, y Jesús cuenta esta parábola en el patio del templo días antes de su crucifixión. Los elementos de esta parábola vienen siendo el terrateniente, que representa a Dios, la viña representa a Israel, los labradores representan al liderazgo religioso judío y los sirvientes representan a los profetas que Dios envió a Israel. Los labradores maltratan, golpean y matan a los sirvientes. El significado de la parábola explica por qué Dios rechazó al liderazgo judío y lo reemplazó con Jesús y sus seguidores. La parábola muestra cómo Dios salva por gracia y no por nuestra dignidad. También muestra cuánto odian a Dios las personas no redimidas, y la parábola profetiza la muerte de Cristo. Jesús contó parábolas para ilustrar algo sobre el reino de Dios. Ahora, para atrás la Biblia, vamos a hacer los versículos 13 al 17. Este es el pago de impuestos al César. Versículo 13. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los partidarios del rey Herodes para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Versículo 14. Al llegar dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Versículo 15. Pero Jesús, sabiendo que fingían, respondió, ¿por qué me tiendan trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Versículo 16. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? De César, contestaron. Versículo 17. Y Jesús le dijo, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados de él. Aquí en los versículos 13 al 17, como leímos, el paisaje
describe la interacción de Jesús con los fariseos y herederos que intentan atraparlo con una pregunta sobre el pago de impuestos. Jesús evita la trampa al afirmar tanto los deberes cívicos como los espirituales. Ahora Jesús le pregunta a la multitud de quién es esta imagen y esta inscripción, y ellos responden del César. La respuesta de Jesús replanta el tema y coloca a sus enemigos en una trampa. Ahora el significado de este pasaje enseña la importancia de cumplir con las obligaciones tanto con los gobiernos humanos, es decir, cívicos, como con nuestros deberes espirituales que son con nuestro Dios. También nos recuerda que Dios es digno de nuestros corazones, no los líderes mundanos. La respuesta de Jesús nos dice que el César no tiene toda la autoridad. Al fin y al cabo, Dios tiene la última palabra en todas las cosas y toda autoridad. Ahora, vámonos para el versículo 18 al 27, que esto viene siendo el matrimonio en la resurrección. Versículo 18, la Biblia. Entonces los seduceos que dicen que hoy no hay resurrección fueron a verlo y le plantearon un problema. Versículo 19. Maestro, Moisés nos enseñó en su escrito que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijo, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Versículo 20. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. Versículo 21. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. Versículo 22. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Versículo 23. En la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. Versículo 24. ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Respondió Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Versículo 25. Cuando resuciten los muertos no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que será como los ángeles que están en el cielo. Versículo 26. Pero en cuanto a que los muertos resuciten, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, como Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 27. Él no es Dios de los muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Aquí en los versículos 18 al 27, Jesús debate con los saduceos sobre la resurrección, el matrimonio y la naturaleza de Dios. Los saduceos, un grupo de líderes religiosos judíos, principales sacerdotes y o miembros de la aristocracia de Jerusalén, desafían a Jesús con una pregunta sobre matrimonio levirato. Aquí verás la interpretación selectiva de los saduceos, que usan una interpretación estrecha de las escrituras para apoyar sus creencias. Jesús rechaza la premisa de los saduceos y su interpretación selectiva de las escrituras. Jesús usa esta oportunidad para enseñar y señalar que Dios es el Dios de vida, no de muerte, y que las relaciones con Dios continúan después de la muerte. Jesús enseña que la resurrección es una promesa real y que aquellos que confían en Él tendrán vida eterna. Allí en el versículo 25 verás que Jesús dice que serán como los ángeles en el cielo. Jesús resalta el poder de Dios para perfeccionar el cuerpo humano y eliminar los efectos del envejecimiento y la decadencia. En el versículo 26 Jesús dice que en el relato de la zarza ardiente en el libro de Moisés, Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El gran yo soy, el Dios de los vivos, el Dios del pasado, presente y futuro y eterno. Ese es el Dios que nosotros servimos, el único Dios. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y va a ser el mismo Dios mañana. ¿Ok?
So definitivamente es el eterno. Ahora vámonos para el versículo 28 al 34. Este es el mandamiento más importante, más grande. Ahora aquí, versículo 28, para atrás la Biblia. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Versículo 29, Jesús contestó, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Versículo 30, ama el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Versículo 31, el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Versículo 32, bien dicho, maestro, respondió el maestro de la ley. Tienes razón al decir que Dios es un solo y que no hay otro fuera de Él. Versículo 33. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Versículo 34. Al ver Jesús que habría respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Aquí en los versículos 28 al 34, el versículo 28, un escriba le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley mosaica que leímos ahí. Y en el versículo 29 Jesús comienza con la oración Shema, que reconoce a Dios como tu Dios y que Él es uno. Jesús le dice al escriba que los mandamientos más importantes son amar a Dios y amar al prójimo. Como acabamos de leer en los versículos 30 al 31, este pasaje también se encuentra en el Mateo 22, 34, capítulo 22, 34 al 40. Jesús elogia al escriba por su sabiduría en el verso 34 y dice, no estás lejos del reino de Dios. Este pasaje enseña el amor a Dios y el amor al prójimo son los mandamientos más importantes. Realmente no se puede hacer uno sin el otro. Amar al prójimo como a uno mismo es un paso para ser más como Jesús. El amor preserva la dignidad del amado y proporciona la base para la fidelidad, el perdón mutuo y la libertad. Por eso yo digo que si solo haces esto, podrás experimentar la vida tal como debe ser vivida. ¿Ok? Ahora, vámonos al versículos 35 al 37. Este es de quién es hijo el Cristo. ¿De quién es hijo el Cristo? Ahora aquí vámonos para allá, versículo 35. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que Cristo es descendiente de David? Versículo 36. David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Versículo 37. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Versículo 38. Como parte de su enseñanza, Jesús decía, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasarse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Ok, so ahí en el versículo 35 al 37 y después te doy el discurso del 38 al 40. En el 35-37 Jesús explica que el Mesías es más que solo el hijo de David. Jesús les hace una pregunta a los líderes religiosos que revela su verdadera identidad.
La explicación ahí es que Jesús les pregunta a los líderes religiosos por qué siempre se refieren al Mesías como el hijo de David. Los líderes religiosos tenían una comprensión parcial de la identidad del Mesías. Se centraron en la parte militar del Salmo 110, pero pasaron por alto el primer versículo. Jesús muestra a los líderes religiosos que no se dieron cuenta de que el Mesías sería más que solo el hijo de David. Jesús es tanto divino como humano, y estas dos naturalezas están unidas en su persona. Jesús es el Hijo de Dios y también es Señor de todo. Este pasaje puede ayudarnos a responder a Jesús con fe. Y ahora en los versículos 38 al 40, la advertencia contra los maestros de la ley. En este pasaje, Jesús condena a los escribas por ser egocéntricos, engreídos y por aprovecharse de los demás. Jesús señala que los escribas estaban más preocupados por su propia riqueza y prestigio que por servir a Dios y a la gente. El significado de esto es que la historia puede condenar el abuso de los escribas que se apoderaban de los recursos de los pobres. La condena de Jesús a los escribas es la última de sus enseñanzas públicas registradas en los evangelios sinópticos. Es una condena de la corrupción de los maestros judíos tradicionales. Ahora para atrás la Biblia, vamos a los versículos 41 al 44. Está la ofrenda de la viuda. Versículo 41. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Versículo 42. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Versículo 43. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Versículo 44. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto termina el capítulo 12 de Marcos. Ahora, el desglose de los versículos 41 al 44. Ahí en la historia Jesús se colocó deliberadamente en una posición para observar a la gente dar. Una viuda pobre en la historia le da todo lo que tiene a Jesús. Marco enfatiza que la viuda tenía 2 maneras y que dio ambas. La historia es un ejemplo de devoción humilde y resalta la importancia de dar con fe y sacrificio, y que Dios valora la intención de un regalo más que su tamaño, no solo cuánto uno da. La intención de la ofrenda de la viuda fue un acto de amor y sacrificio perfecto. La viuda dio más que los ricos y su ofrenda fue mayor que todas las ofrendas hechas por los ricos. La historia de la ofrenda de la viuda es un ejemplo de cómo Jesús enseñó a sus discípulos sobre la generosidad y el sacrificio. Ahora, el significado de la historia muestra cómo es la verdadera devoción a Dios. No se trata de cuánto das, sino de cuánto das de lo que tienes. El valor de un regalo se determina por lo que le cuesta al dador. Dios ve el corazón. Dios ve la lucha y el esfuerzo que se invierten incluso en pequeños regalos. La importancia del sacrificio, el regalo de la viuda, muestra que Dios se complace más en el sacrificio de dar que en la cantidad dada. El significado del verdadero discipulado, que es estar dispuesto a dar todo lo que tienes por amar a Dios. Now, eso termina este capítulo con el desglose de los últimos versículos. Lo único que yo digo es que yo oro que todos nosotros siempre busquemos de Dios y que lo amemos con todo nuestro corazón, con alma, mente y con toda nuestra fuerza,
que ese mandamiento, esos mandamientos de amar a Dios y a su prójimo, sea el fundamento de nuestra vida. Eso es porque yo te dije que yo le daría este título de que si solo hace esto, porque si solo hace esto viviría una vida tremendamente bien. Si tú amas a los demás, tú no le harías daño a los demás. Tu corazón estará bien con Dios, con todo el mundo. Y yo digo que es bien importante, porque realmente lo más que Dios pide es que tú lo ames y a tu prójimo. Solo haga eso. Ok, y eso es todo. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los siga bendeciendo y los veo después. Los amo y los quiero. Bye.